Cuando conocí los boliches por primera vez... Breve historia de cómo conocí este barrio por primera vez. Mi primer destino en Fuengirola fue el centro. Vivía solo y, como muchos ya saben, soñaba con el momento de encontrarme con Lu y Tommy. Cuando se acercaba su llegada y empecé a buscar casa para vivir los tres, fui a ver un piso. ¿En dónde? En los boliches. Hasta ese entonces, para mí los boliches, es decir, la zona conocida era el paseo marítimo y las playas. Bueno, la cosa es que llegué, vi el departamento y al salir me invitaron a tomar algo. Doblamos una esquina, otra y me encontré con el barrio. Y ahí descubrí lo que quiero mostrarte en este episodio. Presta atención a lo siguiente. Si te encontrás con un barrio que tiene un supermercado por acá, uno por acá, esta avenida muy movida, llena de negocios, otros supermercados por acá y otro por acá. Los boliches, la verdad, es una zona muy comercial y todo queda cerca. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo conocí. De hecho, mira, sin ir más lejos, voy a girar la cámara. Del otro lado tenés la estación de tren. Este tren va de extremo a extremo desde Fuengirola a Málaga Centro, pasando lógicamente por estaciones intermedias, entre las cuales está el aeropuerto. Y siguiendo con la cercanía, fíjate que desde acá se ve también el mar. A 250 metros tenés la playa. ¿Y qué playas? Después te voy a contar qué hacen tan especial a estas playas de los boliches. Pero antes de ir para las playas, vamos a conocer un lugar que está acá del otro lado, atrás de este supermercado. Qué lejos, ¿no? O sea, podés hacer todo caminando. No necesitas coche. Tal vez si vivís acá te estás diciendo, sí, Javi, esto es obvio, es una zona comercial. Sí, lo que pasa es que yo conozco gente que incluso para ir al supermercado, en el lugar donde viven, tienen que agarrar el coche. Bueno, acá eso no pasa y está espectacular. Y al lugar que estamos yendo ahora, si vos necesitas un lugar para trabajar, para estudiar o para simplemente distenderte y leer un rato, te va a interesar el lugar que te voy a mostrar ahora. Que por cierto, no estoy solo, hoy estoy acompañado. ¿Con? Tommy. Bueno, estoy acá con Paz, que nos va a contar un poquito cómo es acá el tema de la biblioteca. Este es un sector para niños, ¿no? Sí, aquí vienen los padres y los hijos y los abuelos también. Y aquí pueden encontrar muchísimo material, desde libros para divertirse y para jugar. Y además tenemos una pequeña sorpresa para que ellos encuentren su espacio. Hay un lugar aquí muy divertido donde pueden sentarse y leer. ¿Estás cómodo? Sí, la verdad, un 10 de 10. Bueno, y el sector de prensa, ¿qué es este lugar? ¿Qué hacen aquí? En la prensa diaria tenemos periódicos locales y nacionales. Y aparte de eso te encontramos con un montón de revistas de diferente temática. Wow. Desde decoración, arte, salud, cine. ¿Y esto qué es, Paz? Son tablets. Puedes adentrarte en internet y además tener una serie de plataformas donde se puede descargar algunos libros y audiolibros, y todo eso se puede utilizar aquí en la biblioteca con el carnet de usuario. Muy bueno. ¿Qué es este lugar? Me encantó esta sala. Nos vienen a visitar pues diferentes autores y aquí van a interactuar con el público. Además, esta sala tiene un sistema especial para las personas que usan audífonos. Bajo el suelo hay una instalación magnética que envía el sonido del micrófono que esté en uso en la sala directamente al propio audífono de cada persona. Tenemos aquí una manera de contar con otra estancia muy interesante también para todas las visitas, los clubes de lectura con los que contamos. Te pones así, esto muy así, y te puedes venir a leer, a escribir. Claro, qué bien. Bueno, estos son los enchufes que se abren y ahí tienes la posibilidad de enchufar este dispositivo que es de seguridad. Los ordenadores personales se pueden insertar en el ordenador y se anclan en esta base. O sea, cada uno trae como su candado, ¿no? Es como como una cadenita. Nos lo piden en el mostrador. Y está disponible para todos. La verdad que es muy, muy, muy bonito. Está muy cuidada y muy pensada y con mucho cariño hecha. Bueno, felicitaciones. Agradecer a todo el equipo y a nuestra direct, que ha trabajado muchísimo en esta nueva ¿Cómo se llama? Lola Marín. Saludos a Lola, que seguro está viendo este episodio también. Muchas gracias, Paz. A ti. Y mira, como todo en los boliches queda cerca, acá tenés el Mercado Municipal Virgen del Carmen. ¿Por qué se llama así? Ahora en un rato te lo voy a contar. Acá podés encontrar cosas como pescados, mariscos, carnes, frutas y verduras, quesos, lácteos, aceitunas y especias, entre otras cosas, claro.
Y así como en el mercado, acá en los boliches vas a encontrar que muchos lugares tienen el nombre de Carmen. Así que si te llamás Carmen, venite a los boliches que te vas a convertir como en la patrona del lugar. Bueno, esto en realidad tiene una lógica. Estoy ahora en la parroquia de la Virgen del Carmen, que según la tradición es la patrona de los boliches y de los marineros también. Mi primer mes de julio, cuando llegué a Fuengirola, yo estaba en la playa y de repente veo que había un montón de personas todas acumuladas que estaban como esperando algo. Bueno, resulta que era 16 de julio y ese es el día de la Virgen del Carmen. Y lo que hacen es una procesión donde varias personas cargan a los hombros la imagen de la Virgen y la sacan a recorrer por todo el barrio. Hasta que al anochecer llegan a la playa y la meten unos metros en el mar. Esto lo hacen porque es la patrona de los marineros y los pescadores. Y se busca bendecir las aguas y honrar a quienes perdieron la vida en el mar. ¿Quieres salir en un vídeo? Carlos, y me estabas contando que eres de aquí de los boliches. Giroleño, los bolicheros. Hay gastronomía, bares de todos los países básicamente y para mí esto es un orgullo. Los boliches que la recorre de punta a punta, llega desde Fuengirola hasta Torreblanca y la hace entera. ¿Recomiendas a alguien que está pensando en venir a vivir a los boliches o de vacaciones que se venga para acá? Sí, sin ningún tipo de duda. Aquí es un clima caluroso durante básicamente todo el año. Sí que es verdad que en invierno un poquito más de fresquito, pero aquí calor y se está perfecto, vaya. Genial, espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un placer. Igual, que estés bien, ¿eh? Vale, adiós, hasta luego. La oferta gastronómica en los boliches es inmensa. Y esta esquina, que durante el día la ves así, a la noche se pone así. Mirá, acá tenés comida asiática, mexicana, acá en la esquina. Acá tenemos otro de tapas. Muy, muy completo, la verdad. ¿Qué opinas de la noche, de los boliches? Es linda, quiero venir todos los días a la noche. Comida italiana por acá. Gente esperando, comiendo acá sus pescados, mariscos. De hecho, me gusta que tienen la cocina a la vista, ¿eh? Un bar irlandés. Uy, mirá, están haciendo un show acá adentro. No te voy a poder dejar la música original por los derechos de autor, pero bueno, por lo menos te muestro las imágenes. Y ahora, antes de contarte algunas características que me llaman mucho la atención de estas playas de los boliches, te voy a mostrar dos cosas muy curiosas que están acá en el paseo marítimo. Si venís a los boliches, no podés dejar de venir a sacarte una foto con el monumento de la peseta. Este es un homenaje a la antigua moneda española y se inauguró en el año 2002, coincidiendo con la llegada del euro. Y algo que no tenés que pasar por alto es el suelo, ¿eh? Si te preguntás por qué está de un color y de otro color, es porque visto desde arriba se puede observar que el monumento está sobre una base que dibuja el mapa de España. Mirá, Tommy, ¿te acordás que cuando recién llegaste a Fuengirola pasabas por acá parado, así caminando? Y a ver ahora... Ah, mirá cómo creció. O sea, cuando llegué, sí, ya hasta acá. Después fui creciendo y ahora no me lo puedo creer. Fotos, ya. 1, 2, dale, cambiamos la pose. 3. Y a unos 400 metros del monumento de la peseta tenemos la Fuente de las Naciones. Se inauguró en agosto de 2019 como homenaje a las diversas naciones que hay en el municipio de Fuengirola. Una vez leí, no sé si será cierto, que el tamaño de las banderas tiene que ver con la cantidad de personas de cada país que hay acá en Fuengirola. No sé si será cierto, ¿eh? Si lo sabés, déjalo acá en los comentarios. Y ahora sí, ¿qué tienen de especial estas playas de los boliches? Voy a contarte 4 cosas y la cuarta es la característica que más me llama la atención. Lo primero es los servicios y la accesibilidad. Tenés duchas, baños y también playas para personas con movilidad reducida. Este es un sistema para las personas no videntes. Le colocamos una pulsera, pueden apretar, pedir ayuda o bien de marca en las boyas, la ubicación de dónde están, de boya 1, boya 2, 3 o 4. Y si ellos apretan ese botón, ¿qué pasa? Porque hay un sistema de parlantes, sabemos que están viniendo, están saliendo del agua, entonces nosotros vamos y le damos una ayuda. Espectacular, muchas gracias. No, por favor. Las playas, y no solo la de los boliches, sino en todo Fuengirola, fueron reconocidas con la bandera azul, que certifica la calidad del agua, servicios y gestión ambiental. Y esto es lo que más me llamó la atención. La Asociación de Educación Ambiental reconoció al Servicio de Socorrismo de Fuengirola como uno de los 3 mejores de todo el país, ¿eh? ¿Qué tal? Acá en Fuengirola.
3. Las dimensiones de las playas. Desde el paseo marítimo hasta la orilla del mar tienen aproximadamente unos 40-60 metros, depende del tramo. Pero la verdad es que están bastante buenas, muy grandes. Y 4. Una característica muy distintiva de este lugar es que te metes al mar y el agua no te tapa. O sea, podés caminar varios pasos para adentro y te sigue llegando hasta la cintura o hasta el pecho. Esto a diferencia de las playas del centro, que caminás unos pocos metros y el agua ya te tapa. Y no por esto estoy diciendo que las playas del centro no estén buenas, están buenísimas. Solo que bueno, tenemos esta diferencia. Y bueno, lógicamente igual esto puede variar según el día, el tramo, el oleaje, cómo esté la arena en el fondo, pero bueno, a grandes rasgos es así, lo cual a mi modo de ver es muy seguro también para los chicos. De hecho, lo vamos a comprobar acá en cámara. Tommy, ¿te querés meter al mar? Sí, claro. Dejo la cámara, agarramos el teléfono y nos metemos al mar. Ah, y si te está gustando este video, suscríbete al canal. Digno, hijo de youtuber. Y recordá, lo que crees, Creas. ¿vamos al agua? Sí. ¡Vamos! Oh, cuidado. Ah, está fría. ¿No era que estaba a 30 grados el agua? Bueno, sí, pero puede cambiar. Esto es como el clima, la temperatura del agua también puede cambiar. Chicos, chao, chao. ¡Ah! Recién ahora me está llegando el cuello, ¿eh? Y ahora, mirate alguno de estos dos videos de acá. Nos vemos la próxima. Chao.